Prensa con Gustavo Alegret. Llega a Washington Fabiana Rosales, la esposa del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Qué busca? La defensa de El Chapo Guzmán pide nuevo juicio. ¿Cuál es su estrategia? Y Macron pide al presidente de China respeto al Frente Común de la Unión Europea. ¿Qué teme Europa? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Tiempo para el análisis, estas y otras cuestiones de la actualidad en este programa que ahora comienza aquí en Washington. Club de Prensa, el espacio de debate, de análisis con los corresponsales de los principales medios internacionales en la capital estadounidense. Hoy les invitamos a que nos acompañen para escuchar las opiniones de Vanessa Jaklitz. La señora Jaklitz, Vanessa, es corresponsal de Antena 3 y La Razón, el periódico de Madrid. Vanessa, buenos días. Buenos días, pero eso de señora no me lo digas, bueno, aquí somos siempre muy educados, muy elegantes. Gracias por la invitación. Vanessa, gracias por estar con nosotros, con María Peña, periodista, también larga experiencia en Washington, periodista independiente. María, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias, ¿te puedo llamar señora o tampoco? No, suena bien. Y Ricardo Mir de Francia, corresponsal del periódico de Cataluña, rotativo de Barcelona. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar preguntándoos por la situación del Brexit. El Parlamento británico ha tomado control, Ricardo, de ese proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Theresa May ha fracasado y lo que se van a producir hoy son votaciones para ofrecer alternativas, unas votaciones que no son vinculantes, pero que políticamente sí tienen un alto valor. Sí, porque después de los dos fracasos de la propuesta de May, el Parlamento británico ha tomado las riendas, ha intentado poner un poco de cordura en este proceso que está demostrando una enorme incompetencia del liderazgo británico, y lo que se va a votar hoy son varias posibles alternativas, desde un Brexit más suave a una decisión para seguir en la unión aduanera, para seguir en el mercado único. Hay varias fórmulas, también el rechazo al Brexit, y vamos a ver si puede haber algo parecido a una mayoría que podría indicar un camino para salir, porque llevamos casi 2 años, creo, y no se ve una luz al final del túnel. La Unión Europea ha dado 2 fechas, la primera 2 plazos, el primero es el próximo 12 de abril, creo, y seguimos en las mismas, seguimos sin una solución, y cada vez la soga está más apretada. El Banco Central británico ha dicho que si no hay un acuerdo pactado y se hace un Brexit a las bravas, un Brexit sin acuerdo, la economía británica podría sufrir la peor recesión desde los años 20. De modo que hay mucho en juego y vamos a ver qué puede salir hoy del Parlamento. Vanessa. Sí, como bien ha explicado también Ricardo, ¿no? Estas votaciones indicativas es un mecanismo que se ha puesto también en marcha ahora, y lo que sí que estamos viendo muy claro es esas fisuras que ya se han producido entre los euroescépticos, ¿no? Yo creo que también hemos llegado a un punto de inflexión. Venimos hablando meses y meses y parecía que cuando todo se podía resolver en un lado o en otro, han ido apareciendo un montón de diferentes... pues yo creo que también de cosas que ni siquiera esperábamos, ¿no? Lo que ha pasado ahora ya es que decimos, ¿se resuelve o no se resuelve? Es un punto de inflexión en el que estamos, en el que se ve que puede ser imposible de resolver este tema, o finalmente parece que las cosas pueden incluso acabar favoreciendo la propuesta del plan de May. Veremos lo que pasa hoy en la votación del Parlamento, pero como decimos, al final esto ya es casi de película, ¿no? Lo que ha sucedido y que ha sorprendido a todos. Yo creo que el escepticismo que hay entre los votantes ahora, y las encuestas lo demuestran, es precisamente por todo lo que decía Ricardo de lo que está en juego. Tenemos que recordar cómo se llegó a este charco, ¿no? O sea, en primer lugar, los que querían salirse decían que lo hacían porque era lo que le convenía al Reino Unido para su soberanía, para su crecimiento económico, que tenían que desvincularse de la Unión Europea. Los que están en contra del Brexit dicen que básicamente el argumento es que la Unión hace la fuerza y que pertenecer a la Unión Europea les daba mayor fortaleza a nivel mundial, mayor poder de negociación, etcétera. Yo creo que hay mucho en juego y de ahí viene el escepticismo que hay ahora. Yo suelo pensar que
que quizás hasta les está dando remordimiento o se están arrepintiendo de haber tocado este berenjenal, ¿no? De haber tocado este avispero y que ahora no tienen una salida clara. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo no soy muy optimista de que logren un acuerdo pronto. Y empiezan a ver que las consecuencias van a ser nefastas, ya lo dicen los expertos económicos, al final se quedan totalmente desatendidos. O sea, no habría una regulación que pueda contemplar la cantidad de intereses que hay y en el día a día lo notarían absolutamente. Entonces, tal vez los mismos políticos son conscientes de que esas nefastas consecuencias, ellos serían los principales culpables de haberles llevado al país a este caos. Y de hecho están muy descontentos con la forma en que se ha manejado todo el proceso. Ahora los que estaban a favor del Brexit no están contentos ni con un lado ni con el otro por el mal manejo que se ha dado de la situación. Bueno, y se hicieron muchas promesas de la campaña para salir de la Unión Europea que después se demostraron que no tenían ningún fundamento. Hubo como mucha noticia falsa en aquella campaña. Yo también pondría un poco en duda las predicciones más catastrofistas respecto al impacto que tendría un Brexit duro, ¿no? Porque si os acordáis, cuando Donald Trump ganó las elecciones, economistas de mucho prestigio dijeron que los mercados se iban a desplomar, que posiblemente tendríamos una recesión prácticamente inminente, y lo que pasó es que la economía estadounidense no solo aguantó, sino que fue a más, ¿no? Una cuestión interesante que estamos viendo estos días es que dentro del partido de May, dentro del partido Tory, la línea dura, los más euroescépticos, los más favorables a un Brexit duro, parece que se están asustando ante la posibilidad de que todo el proceso acabe descarrilando. Sí. Y estamos oyendo por primera vez en mucho tiempo a esas figuras más recalcitrantes o más extremas decir que, bueno, quizás merece la pena apoyar el plan de May ante la posibilidad de que no haya alternativa y la alternativa sea el fin del Brexit, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué nos dice la presencia de casi 1 millón de personas en las calles de Londres el pasado fin de semana? Particularmente, por lo que vi por las imágenes, Ricardo, caras de jóvenes. Sí, bueno, el Reino Unido es un país fracturado a este respecto y la gente que más ha apoyado la continuidad dentro de la Unión Europea es la gente joven, ¿no? La gente que sale, la gente que viaja, la gente que estudia en el exterior, la gente que quiere, que no se limita, que no ve la isla como principio y final de su carrera y de su vida. Sabe que la Unión Europea pues les ofrece muchas más oportunidades que la vieja Gran Bretaña, ¿no? Que a pesar de este resurgimiento nacionalista es un país que cuenta poco internacionalmente y que fuera de la Unión Europea yo creo que va a contar todavía menos. El Brexit al final lo impulsaron pues las capas más la gente de mayor edad, yo creo, de la población británica, también los sectores conservadores, y creo que hay mucha gente incluso dentro de esos sectores que ahora se está arrepintiendo, ya sea porque ha reconsiderado, ha pensado que no es una buena opción, sino porque les han metido en un lío, en un jaleo, en un caos que son incapaces de resolver. La incompetencia del liderazgo británico está siendo manifiesta y tremenda, ¿no? Y no olvidemos también que una de las opciones que se plantean ahora es un segundo referéndum. Así que probablemente también la gente joven está manifestando ese malestar y quiere ser partícipe de poder tomar decisiones que ahora, pues hasta ahora les había cogido a todos por sorpresa, porque nadie pensó que ese fuera el principal resultado cuando se hizo en su momento, ¿no? Habría que también ver cuál sería el resultado ahora, porque yo creo que nos sorprenderíamos si realmente se llegara al límite de volver a plantear un segundo referéndum sobre el tema. Y esa es la gente a la que va a afectar el Brexit, ¿no? Es la gente joven la que va a vivir con esa Gran Bretaña fuera de Pero es la que Unión fíjate Europea. que es lo que decíamos anteriormente, o sea, lo curioso de todo esto es que uno de los argumentos que se usó para el Brexit es que eso iba a fortalecer al Reino Unido como entidad aparte de la Unión Europea, y resulta que ahora estamos viendo que cuando haces un análisis sesudo del asunto resulta que no. Pero si haces un segundo referendo, bueno, podría interpretarse de dos maneras. Una, que bueno, que el pueblo ha reconsiderado estas opciones y se da cuenta de que podría ser un error y bueno, a enmendar el camino antes de que sea demasiado tarde. Pero la otra parte sería, bueno, ¿qué pasó entonces con los votos del sí al Brexit en la primera vez? Me hace recordar lo que ha sucedido durante muchos años en Puerto Rico, ¿no? Siempre, cada vez y cuando se les ocurre hacer un plebiscito y nunca definen al final su futuro político. Yo no sé, espero que esta vez
que no suceda como ha sucedido en Puerto Rico, porque si no ya la llevan, de largo, ¿no? Miren los datos de un artículo de la BBC sobre cómo se está manejando y qué opciones quieren los británicos para el futuro de la situación del Brexit, de las negociaciones del Brexit. Dice la BBC, de una encuesta que se ha realizado, que el 80% aproximadamente de los británicos consideran que se está llevando mal el proceso del Brexit. En cuanto a si tiene que haber una segunda consulta a los ciudadanos, hay disparidad de opiniones. Si se pregunta en el formato de voto popular, los partidarios de que haya un voto popular superan a los del sí, a los del no, en un 12%. Pero cuando se pregunta a los británicos si quieren otro referéndum formal, los del no, o los que están en contra de este referéndum formal para poner sobre la mesa otra vez la opción del referéndum, superan a los del sí en 9 puntos. María o Vanessa. No, yo solo iba a decir que esto puede significar muchas cosas y todo lo contrario a lo que pensamos. A mí me da la impresión de que va en la línea de lo que decía Ricardo, y es que la sociedad británica está dividida. Bueno, está dividida sobre muchos temas, pero yo creo que este es uno de los que tiene mayores repercusiones. O sea, esto no es que me enojé con alguien y bueno, tal vez mañana hago las paces. Esto tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo económico, para el ranking mundial del Reino Unido, para el futuro de los jóvenes. Y yo creo que por eso la parte buena de todo esto es que los ha obligado a involucrarse de lleno en este proceso cívico. Pero que tiene grandes repercusiones y yo la verdad es que no veo claro cuál es la solución que le pueden dar. Sí, ante la pregunta tan clara, lo único ya reflexión final sobre si los británicos están a favor de hacer otro referéndum, tal vez la respuesta ya no sea sí o no, sino que no quieren llegar a eso porque quieren que cuanto antes se resuelva ya este tema. Han sido muchos meses, es mucho desgaste y al final seguramente están olvidando los temas que realmente a la gente le preocupa. Sí, y luego la política es el arte de lo posible, se dice a menudo, ¿no? La salida del Reino Unido de la Unión Europea es de una complejidad tremenda porque ambas economías están muy integradas en multitud de aspectos. Y a mí lo que me llama la atención es cómo pudieron lanzar un proceso de tal envergadura, de tanta importancia para el futuro del Reino Unido y el futuro de la Unión Europea, cuando no sabían si iban a ser capaces de volver a armar el puzzle, ¿no? Y lo que están demostrando es que son incapaces de armar el puzzle. De modo que, para empezar, creo que es una buena noticia saber que las riendas del Brexit las ha tomado, por lo menos momentáneamente, el Parlamento británico. Hay mucho descontento contra May, mucha gente incluso... El otro día creo que hace unos días tanto el Times como el Sun, que son periódicos conservadores, uno más serio, otro más populista, popular, sí. Los dos pidieron la cabeza de May, dijeron que el tiempo se había acabado, que ha demostrado que es incapaz de salir de este embrollo. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el Parlamento y vamos a ver si May puede seguir conduciendo esta situación o tiene los días contados. Un cuarto para las 10 de la mañana en Bogotá, Lima, Quito, las 10:45 en la costa este de Estados Unidos, el día en que también sabemos que los abogados del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que fue juzgado en Nueva York, han solicitado la repetición del juicio, un juicio que duró meses, pero según esos abogados, las informaciones que se han sabido después del comportamiento de los jueces les llevan a solicitar otro juicio buscando una cierta o una mayor imparcialidad de los mismos. ¿Qué sucedió? Que el juez que estaba al frente de ese juicio solicitó a los miembros del jurado que no leyeran ni consumieran medios de comunicación durante el proceso. Esto para evitar que se contaminasen de cuestiones que quedaban excluidas de ese proceso. Cuestiones que tenían alta sensibilidad para un ciudadano, como por ejemplo saber que Joaquín El Chapo Guzmán había drogado y violado a menores, por ejemplo. Eso no se juzgó en ese juicio, que era un juicio sobre cuestiones de narcotráfico. Pero el juez le pidió a los miembros del jurado que no consumieran ese tipo de informaciones para no verse contaminados o influir en la decisión. Lo que se ha sabido es que durante el juicio esos miembros del jurado sí tuvieron acceso a los medios de comunicación, así lo ha reconocido al menos uno de ellos en declaraciones a un medio de comunicación, Vice, y esa situación revelada por ese medio ha llevado
a los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán a solicitar la repetición del juicio. Vanessa. Sí, un juicio que duró 3 meses, recordamos, y que ahora se ha llegado al punto de que hasta el 25 de junio no se iba a leer sentencia, pero lo que está pidiendo el abogado a un juez federal es precisamente, como has contado, por todas esas razones, que se repita. Lo ha recalcado como obligatorio. Él considera que es obligatorio, que se han incumplido los términos bajo los que se tenía que haber celebrado este juicio, y son unas acusaciones, por cierto, que el propio Chapo niega, ¿no? Entonces, lo que sí se sabe es que se ha filtrado, que se contactó a este medio de comunicación, a Vice News, y que son varios los miembros del jurado que habían tenido acceso a todo ese material sin que tuviera que ser en estas condiciones. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, pero ahora se acaba de presentar todo esto, una sentencia que en cualquier caso sí que favorecería a lo que pueda suceder con el Chapo, porque recordamos que está condenado a cadena perpetua, y al final esto se ha convertido también en una especie de circo mediático. Nos sorprenderá ver próximamente cada uno de los detalles de toda esta trama en la plataforma Netflix, como hemos visto también con otros, con otros grandes acusaciones de narcotraficantes, ¿no? Yo es que creo, bueno, yo no creo que prospere esa solicitud, pero yo tampoco pienso, o sea, con un personaje como el Chapo, con todo de lo que se le acusa, las repercusiones que ha tenido, todo el negocio del narcotráfico, del cartel que él dirigía, yo creo que es imposible que los miembros del jurado estuviesen completamente aislados del ciclo noticioso. Vemos ahí anécdotas de que uno de ellos vio noticias en su reloj inteligente. Yo creo que es imposible evitar algún acceso a la cobertura mediática de este caso, de este juicio. Yo en realidad, salvo que los tengan encerrados, como en algunos casos, dependiendo del juicio, se sabe que al jurado se le puede alojar en un hotel, quitarles acceso a la televisión, a los periódicos, etcétera. Pero aún así yo creo que es imposible que tengan prohibido todo acceso a las noticias. Se comunican con sus familiares o sus amigos, les pueden comunicar, oye... Sí, el mundo hiperconectado en el que nos encontramos. Claro, o sea, difícil, yo creo que ¿no? es difícil, salvo que te vayas a meter a una cueva, a una montaña, yo creo que es muy difícil que estés completamente aislado y digamos... con una insularidad total de que no tengas acceso a la información. Yo no veo cómo puedan ellos argumentar que se puede proteger al jurado de ese tipo de contaminación, como le llamas tú. Yo la verdad es que no lo veo, y además me atrevo a decir que a lo mejor no le dan la solicitud de un segundo juicio. Sí, además la figura del Chapo es muy conocida para el gran público, ¿no? No es un personaje... Basta irte a Netflix y seguro que hay unas cuantas series que hablan de él, de modo que seguro que también el jurado tenía ideas preconcebidas. Ahora, aquí parece que el problema viene de una cuestión formal, del hecho de que efectivamente los jurados en este país no pueden seguir las informaciones periodísticas durante el periodo que duran los juicios. Entonces, bueno, habría que... ¿Pero cómo vigilas eso? O sea, sí, es muy complicado. Te pueden mentir, te pueden mucho mentir. tiempo. Si fuera una semana, pero es que son 3 meses y es imposible la... O sea, si tú le preguntas a un jurado, oiga, usted no ha leído los diarios, ¿verdad? ¿Y qué te va a decir él? Él sabe que si dice que sí y que se está dejando influir, pues lo eliminan y ya no es parte del proceso. Entonces, lo cual hay muchos ciudadanos que desean ansiosamente eso, porque exacto. les rompe la sí. vida, el acceso, bueno, el trabajo. Yo he sido miembro de jurados, o sea, como ciudadanos tenemos esa responsabilidad cívica, y cada 3 años... si tienes la suerte de que te escogen por lotería, pues ni modo, tienes que ir. Suerte entre comillas. Sí, suerte entre comillas. Entonces, claro, te explican todo, el juez te explica cuál es tu papel en este juicio, etcétera, y te pregunta expresamente, ¿usted tiene algún prejuicio en casos de robo, o en casos de narcotráfico, o en casos de violación, lo que sea el juicio? Entonces, claro, la gente que tiene mucha experiencia en eso... Basta con decirle al juez, sí, señor, yo apoyo la pena de muerte. Entonces ya, punto, te eliminan. Adiós, te puedes volver a casa. O puedes decir, sí, yo tengo un hijo que es drogadicto y para mí esta cuestión es muy sensible. Claro. Y ahí quedas
Claro, pero lo que te quiero Pero decir tendrás es que demostrar. que hay muchos trucos para hacerte expulsar. Para no ser un buen ciudadano. No los desvelemos, ¿no? Por si acaso. Pero lo que quiero decir es que yo creo que es muy difícil que se pueda proteger al jurado de todo ese acceso a la información por el personaje, por el caso, etcétera. Pero tal vez la clave aquí para decidir si finalmente se repite o no este juicio, porque imagino que también las presiones son bien grandes, será que realmente al menos 5 miembros del jurado han tenido acceso a información que no podía estar clasificada como parte del juicio y que ellos ahora sí conocen. Entonces, al final eso les puede condicionar definitivamente en el veredicto. Club de Prensa, el espacio de análisis, hoy con Vanessa Llagles, con María Peña y con Ricardo Mir de Francia. Vamos a... 5 minutos y las 11 de la mañana en Washington, las 10 en Bogotá, Lima, Quito, el día en que la esposa del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Fabiana Rosales, está en Washington. Estuvo anoche en Nueva York, va a estar en Washington y sigue luego a Miami, Florida. ¿Qué va a hacer en Washington? Se ha reunido con el secretario general de la Organización de Estados Americanos esta mañana. A esta hora se está produciendo un encuentro de Rosales con el vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca y más tarde Rosales también va a participar en una reunión con congresistas en el Capitolio para abordar la crisis humanitaria que vive Venezuela y mantendrá también un encuentro con la comunidad venezolana para luego viajar a Miami y, de acuerdo a información que publica la agencia EFE, se reunirá en Mar-a-Lago, en la residencia privada del presidente Trump y Melania Trump en Florida, con la primera dama, con Melania Trump, en ese encuentro que se va a producir y que la Casa Blanca presenta a la opinión pública como María el encuentro de 2 primeras damas. ¿Qué busca Rosales en Washington con esta agenda de tinte político? Bueno, obviamente sí tiene un tinte político. Yo creo que básicamente lo que está buscando es enviar un mensaje a la oposición venezolana dentro de Venezuela, simplemente de demostrar que Estados Unidos sigue apoyando a la oposición, sigue apoyando eliminar a Nicolás Maduro, sacarlo del poder. Y simplemente yo creo que más allá de ese simbolismo yo no veo que en realidad tenga mayor peso. Yo lo veo como un capítulo más de este culebrón que viven los venezolanos en su lucha, ¿no?, contra el gobierno de Maduro. A mí me llama mucho la atención que le estén dando tanto énfasis a este recibimiento en Washington, tanto en la Casa Blanca y luego con la primera dama Melania Trump en Mar-a-Lago, porque yo creo que le está dando herramientas a los partidarios de Maduro de decir, ¿lo ven? Los gringos, los americanos están detrás de todo esto, de todo este esfuerzo por quitar a Maduro del poder. Yo no sé, o sea, es una estrategia de doble filo, porque por un lado le están diciendo a los opositores, manténganse en la lucha, no se desanimen, Estados Unidos está con nosotros, se mantienen todas las opciones sobre la mesa, como lo dijo el embajador Carlos Vecchio en Twitter, pero por otro lado también puede servirle a Maduro para decir, es que siempre lo hemos dicho, Estados Unidos es el que está instigando todo esto. Así que, no sé, a mí me parece... De hecho, el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que el plan que llevó, así lo presentan ellos, ¿no?, a Juan Guaidó a juramentarse públicamente y asumir ese papel que está teniendo ahora, se gestó, se forjó en una reunión en Washington. Cuando él vino en diciembre, aparentemente, según informes, ¿no? Entonces yo creo que es de doble filo. ¿Cuántos meses llevamos ya en este drama de Venezuela? Perdona, meses no, años. No, pero digamos desde pero me refiero hasta que Guaidó se proclamó presidente. Vimos que cuando ellos dijeron que iba a ser definitivo la fecha de la entrega humanitaria en ese puente, y vimos que al final no ocurrió como ellos habían anticipado. Es decir, vamos añadiendo capítulos y no vemos una solución a la vista. Yo estoy de acuerdo con María. Puede tener sentido desde algún punto de vista que Guaidó demuestre a la oposición venezolana que no han perdido el apoyo de Estados Unidos y que el proceso no se ha muerto. Pero con todas estas visitas, recordemos que no solo vino Guaidó a mediados de diciembre, en el momento en el que, según
Maduro se podría haber gestado toda la operación, sino que Pence, el vicepresidente Pence, habló con Maduro justo la noche antes de su proclamación, como si fuera a darle la venia. Con Guaidó, sí. Con Guaidó, perdón, sí. Y ahora tenemos este viaje, ha habido otros que le sirven a Maduro para reforzar esa narrativa o contarle a los venezolanos, decirle a los venezolanos que Guaidó es un títere de Estados Unidos y que esto es una operación preparada, cocinada desde aquí para un cambio de régimen en Venezuela. Al mismo tiempo estamos viendo que Estados Unidos, a pesar de que dice de que todas las opciones están sobre la mesa, no parece dispuesto a una intervención militar para sacar del poder a Maduro. Que es lo que muchos en la oposición están pidiendo a través de las redes sociales y de hecho lo han venido a decir en privado también con miembros del Congreso, pero hasta ahí no llega Estados Unidos por el momento. Los militares brasileños han dicho también claramente que no están por la labor, de modo que no se ve ninguna salida a esta crisis. El otro día hablaba con Ben Rhodes, que fue uno de los principales asesores de Barack Obama en política exterior, y él decía que la administración Trump se está equivocando, que ellos lo hubieran hecho de manera diferente. Él decía que ellos hubieran negociado discretamente con Cuba, y que es un poco el gran patrocinador, apoyo de Venezuela, hubieran negociado con Cuba y hubieran negociado por debajo con los militares venezolanos y les hubieran buscado una fórmula para que los militares no tengan la impresión de que sacando a Maduro lo perderán todo en Venezuela. Tal vez eso ha pasado y no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el papel de Estados Unidos ha sido clave en poder llegar al punto en el que se está ahora, y esta visita que nos ha sorprendido incluso a los medios de comunicación, porque nos enterábamos apenas hace unas horas cuando ya estaba aquí, en Nueva York, de hecho, ayer. Como decía, es que realmente esto es una nueva medida de presión para que se pueda hacer algo por la vía diplomática sin tener que llegar a un caso extremo, como se había incluso hablado muchas veces, incluso lo hemos comentado en este programa, de llegar a una posible intervención. De todos modos, lo que, como decíamos, no solo nos sorprende a los medios, yo creo que también esta visita está cargada de simbolismo, porque si bien es una nueva medida de presión, sabemos que Guaidó tiene muchísima más complejidad para poder viajar, que algo así se podría llevar también quizás a derivarse en otra toma de decisiones que no interese ahora mismo, pero sin embargo darle seguimiento a una visita en la Casa Blanca en Nueva York, y precisamente mañana con la primera dama, con Melania, en Mar-a-Lago, donde no se sabe muy bien qué es lo que va a suceder, pero la fotografía va a ser portada de todos los medios sin duda. O sea, el encuentro de dos primeras damas, con todo el respeto debido a la primera dama, no puede ir más allá de un gesto simbólico. Entre otras cosas porque la persona electa es su marido, no ella. Pero si fuese la inversa, pasaría lo mismo con la primera ministra de Nueva Zelanda. Añade al simbolismo de que el establecimiento político en Washington está apoyando a Guaidó. De acuerdo, pero quiero decir, el resultado de esas reuniones no puede ser de un anuncio político. Tiene que ser un anuncio simbólico o un apoyo simbólico que fundamentalmente se expresa a través de la imagen, del acogimiento, de la recepción, del tiempo dedicado. Pero a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Estoy de acuerdo. Y esto es un claro ejemplo, porque primero no sabemos qué trascienden esas conversaciones, pero ella es la que está dando un mensaje claro y directo de primera mano de la boca del propio Guaidó, que es su marido. Y además también no lo está haciendo solo en escenarios de tantísimo peso político como la Casa Blanca con el vicepresidente y en Nueva York. También en el lugar de vacaciones del presidente Donald Trump. Exacto. En Mar-a-Lago. Que quiere decir que, entre otra cosa, la imagen que proyecta es somos amigos, aquí es raro que entre alguien que no sea del círculo íntimo de Trump. Y las decisiones no más cualquiera llega a Mar-a-Lago. No se toman nunca sobre una mesa de negociaciones. Las decisiones más importantes se toman siempre, dicen, en la intimidad o en una cena. Jugando o en al un golf. Momento, exacto, en un momento pero mucho ¿qué más? Es decir, a mí me da la sensación de que a Trump le está pasando con Venezuela lo mismo que le pasó a Obama con Siria, por ejemplo, con Egipto. Es decir, con la línea roja. Dijo que Assad, antes incluso de la línea roja, Obama dijo al principio de que cuando la revolución se volvió sangrienta y el régimen empezó a bombardear y a perseguir a los grupos de la oposición, Obama dijo que Assad se tenía que marchar, que su momento se había acabado y se tenía que marchar, que es lo mismo que dijo Trump con Maduro, ¿no? Pero Obama después no demostró que no tenía un plan, que no estaba dispuesto a tomar las decisiones
que se requerían para que Assad se marchara. Y al final se quedó a medias, no pasó nada, su palabra demostró que en ese caso no tenía mucho valor, y de momento lo que estamos viendo en Venezuela es más o menos lo mismo. Trump ha pedido el cambio de régimen en Venezuela, ha apoyado abiertamente a la oposición, les ha salido mal el intento de que entrara la ayuda humanitaria en Venezuela, y de momento no hay nada más. Es verdad que ha impuesto sanciones económicas, que está ejerciendo presión por bandos, han negado visas. Parece que están tratando de hablar con los militares venezolanos, pero eso no está produciendo resultados. Y de hecho lo que sucede generalmente con las sanciones económicas es que lo único que sirven es para que sufra la población y para que los regímenes se enroquen. Me cuesta pensar algún régimen en los últimos 30 años que haya dimitido, que se haya marchado por las sanciones económicas. Las sanciones económicas se ceban con la población, y las sanciones económicas lo único que hacen es decir al régimen, bueno, estamos solos, estamos abandonados. No tenemos que ir muy lejos, es exactamente lo que ha pasado en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. También es lo mismo. ¿El embargo cuánto dura? 60 ¿sabes? Años, ¿no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Las sanciones, Obama trató de flexibilizar el embargo, eso empezó a abrir fisuras y a abrir un poco una incipiente libre empresa en la isla. Yo lo pude ver cuando viajé con Obama a Cuba en el 2016. Pero luego viene Trump y empieza a revertir algunas de esas políticas y a tratar de apretar otra vez la tuerca del embargo. Y ahí está el régimen, no cambia, a lo mejor ha habido un pequeño cambio con todo lo que hizo Obama, pero estoy tratando de hacer paralelos porque si esto se maneja mal y no hay la revuelta que esperan de los militares contra Maduro, yo creo que puede suceder lo que ha sucedido con Cuba. Cuba, el régimen se mantiene ahí, hay tensiones, hay un tira y afloja, pero se mantiene. Y los que pagan las consecuencias, como siempre, es la población, porque además recordamos que todavía hay continuos apagones que en las últimas horas les había dejado ya por varios días. Bueno, el gobierno dice que esto ha sido un sabotaje, que esto fue intencional para crear un mayor malestar entre la población, como si no fuera suficiente. Al régimen le viene muy bien también ese argumento, ¿no? Sí. Pero ya sabemos también cuál es la situación desde hace 20 años. Y la seguiremos conversando en NTN24. Una cuestión diferente antes de ir a la pausa, como si de un guión de película de espías y agencias internacionales de inteligencia se tratara, el asalto a la Embajada de Corea del Norte en Madrid continúa siendo un misterio. Los hechos se producen hace unos días cuando un grupo de hombres entraron encapuchados dentro de esa embajada y robaron información, material, computadores, papeles, desaparecieron. Ha habido una denuncia y lo que sabemos es que algunos de ellos, de acuerdo a la información que publicaba El País, podían estar vinculados a la CIA. Ahora sabemos que, a pesar de estar bajo secreto de sumario la investigación, los asaltantes, dice el rotativo El País ahora, huyeron a Estados Unidos y al menos uno de ellos tiene ciudadanía estadounidense. ¿De qué estamos hablando aquí, Ricardo? Bueno, pues de una novela estupenda de Graham Greene, si estuviera vivo. Para Netflix otra vez. Bueno, pues como tú has contado, esto se produce el pasado 22 de febrero, hay un asalto en la embajada norcoreana en Madrid, entran 10 personas con armas blancas, pistolas de fogueo, bates de béisbol y armas diversas. Parece que, según el relato periodístico inicial que se hizo en España, que partía de fuentes de la inteligencia española, golpean, atan a los trabajadores norcoreanos y se acaban llevando material como un disco duro, lápices de memoria y otras cosas. Ahora, efectivamente, la Audiencia Nacional ha abierto el secreto de sumario, tenemos más datos, sabemos la identidad de algunos de los asaltantes, al menos uno de ellos tiene pasaporte estadounidense, otro de ellos tiene un pasaporte mexicano, pero es residente en Estados Unidos y de origen coreano. La cuestión aquí una de las cuestiones, la fundamental, es saber quién lo hizo, ¿no? Inicialmente la inteligencia española filtró a la prensa, al País en este caso, que se trataba de la CIA, que era una operación de la CIA,
Y ahora, para acabar de complicar más el asunto, ayer, o estos días, ayer antes de ayer, sale un comunicado de un desconocido grupo de disidentes norcoreanos diciendo que ellos cometieron el ataque, que lo hicieron porque, bueno, están tratando de apartar a la dictadura, a Kim, del poder, están tratando de acabar con la dictadura norcoreana, que no fue un ataque, que no les golpearon, que no hubo un robo, y además dicen explícitamente que Estados Unidos no tuvo nada que ver con ello, a pesar de que también dicen que compartieron la información con el FBI en algún momento. Eso está muy... es efectivamente de novela policíaca, o sea, a mí me parece que se presta a otras producción de Netflix, como decías. Totalmente. A mí me interesa saber, bueno, al final, muy raro todo esto, o sea, que si Estados Unidos tuvo o no mano en esto. A mí me interesaría saber qué es el material que se robaron, qué es lo que dice ese material, y ponerlo en el contexto de las relaciones tensas que hay, que continúan entre Estados Unidos y Corea del Norte por todas estas negociaciones de desarme nuclear. A mí me interesaría saber qué fue lo que se robaron. El ataque se produce 4 días antes de la reunión en Hanoi. Exacto. Entre Trump y Kim, y luego, bueno, no sabemos lo que es, no lo queremos prejuzgar, pero también parece la salida a la palestra de este grupo norcoreano parece un poco pues, el típico ejemplo para desviar la atención de lo que se sospecha que podría haber sido, ¿no? Seguimos en nuestro club de prensa con Vanessa Jaglets, con María Peña y con Ricardo Mir de Francia. El día en el que vemos a los republicanos y particularmente al presidente Donald Trump envalentonados tras ese informe de Robert Mueller que exonera, de acuerdo al resumen que ha hecho el fiscal general William Barr, al mandatario y su campaña en el 2016 de haber conspirado con el Kremlin y con Rusia. Lo de la obstrucción a la justicia dice que no hay pruebas, pero tampoco lo exonera. En cualquier caso, es una victoria y así lo está vendiendo la Casa Blanca y el mismo presidente. Hasta tal punto que en las últimas horas, María, hemos visto que la intención es revivir uno de los intentos que parecía ya muerto porque no lo habían conseguido incluso los mismos republicanos, algunos de ellos, entre ellos figuras tan relevantes como la de John McCain, le dijeron que no a Trump, es acabar con la ley de salud de Obama o el Obamacare. Sí. Trump en la campaña lo prometió por activa y por pasiva y lo llevó al Congreso, perdió en el Congreso y no le quedó otra que intentar minar esa ley con legislación, retirando fondos, con otra serie de acciones para poder cumplir con su promesa. Ahora vuelven al Congreso aún no teniendo la Cámara de Representantes. ¿Qué opciones tiene? Bueno, a mí me parece, para comenzar, inexplicable que haya escogido precisamente este tema, que ya lo perdió. Pero recordemos, si rebobinamos un poco, la lucha por Obamacare empezó desde el mismo momento en que se puso en marcha en el 2010, en marzo del 2010. Fue un gran logro legislativo del presidente Obama, que ganó la presidencia en parte prometiendo una extensa reforma del sistema de salud de Estados Unidos, que todos sabemos que es complejo. En Estados Unidos la salud se sigue tratando como un privilegio y no un derecho. Es decir, con todo ese contexto se puso en marcha Obamacare y los republicanos prometieron eliminarlo, pero han fallado una y otra vez. Ha habido más de 70 votos en la Cámara de Representantes para eliminar Obamacare y no han podido. Entró Trump al poder también con esta promesa, no logró consenso, ni siquiera un plan que reemplace a este Obamacare. Y mientras tanto tenemos a más de 20 millones de estadounidenses acogidos a este plan, con subsidios para cobertura médica, etcétera. A mí me llama mucho la atención que hayan escogido precisamente un tema que es de suma prioridad para los estadounidenses, para los votantes. Nos acercamos a las elecciones del 2020, no hay un plan que pueda, un plan fiable para reemplazarlo. Yo no sé cómo va a terminar este culebrón tampoco. Y además en las últimas horas incluso los demócratas sonreían. Porque si bien ellos defienden Obamacare y no tienen ni la esperanza de que esto avance, uno de los elementos fundamentales de su argumentario de campaña, Vanessa, de las elecciones de medio término fue, y así lo considera Nancy Pelosi y los demócratas en general, la defensa del Obamacare, que recibió muchas críticas a los legisladores republicanos en las campañas de sus distritos, precisamente por los intentos de acabar con él, y es muy popular
Sí. Es muy popular y precisamente por eso veíamos, como bien nos decía María, que eso al final fue uno de los grandes logros del presidente Barack Obama, ¿no? Sacarlo adelante. Yo creo que a ambos partidos les va a venir muy bien poner este tema sobre la mesa porque, como hemos visto ahora, el presidente Donald Trump ha salido reforzado con todos estos nuevos acontecimientos, y lo que es cierto es que también estamos viendo en las encuestas que sus índices de popularidad están aumentando de cara a las elecciones, a las nuevas presidenciales de 2020, ¿no? A mí lo que más me llama la atención y me preocupa tal vez de este tema, que hemos venido hablando también durante mucho tiempo y que al final lo han utilizado como herramienta electoral ambos partidos, es que realmente los republicanos quieren terminar con este Obamacare, pero no hay una propuesta en firme sobre la mesa que pueda reemplazar este plan. Y al final, como bien decía también María, es uno de los temas que más preocupa a los estadounidenses y es uno de los temas esenciales en cualquier estado de bienestar y en cualquier sociedad, ¿no? Entonces, creo que ahí tendría que ser el análisis más a medio y largo plazo de, muy bien, ¿qué va a pasar ahora con esto? No se trata de cortar con algo que el propio Barack Obama sacó adelante, sino cuál es la nueva propuesta de los republicanos para reemplazarlo. Y mientras vuelve esta batalla en la política estadounidense, en Europa hacen frente común con China, o contra China, o frente a China. Ricardo, Xi Jinping, el presidente chino, está de visita oficial a diversos países de la Unión Europea. En las últimas horas ha estado en París. Ha sido recibido por Emmanuel Macron, el presidente francés, quien se ha hecho acompañar de la canciller alemana Angela Merkel y de Jean-Claude Juncker, el presidente de la Unión Europea. Y las informaciones periodísticas que salen de esa reunión es que Macron le ha dicho a Xi: oiga, respete a la Unión Europea, políticas recíprocas en cuestiones de comercio. Sí, Macron ha tratado un poco de leerle la cartilla y ha tratado un poco de alertar sobre la política china y sobre la política de algunos estados europeos, porque lo que ha pasado es que hace unos días China firmó un acuerdo multimillonario de inversiones, de comercio con Italia, con la Italia de Salvini, del movimiento 5 Estrellas. Y entonces eso creó alarma en la Unión Europea porque la política tradicional consiste en firmar acuerdos en bloque. Es decir, la Unión Europea firma un acuerdo con China de comercio y eso afecta a todos los países del continente. Lo que están viendo algunos analistas es que China está tratando de dividir a la Unión Europea con acuerdos bilaterales con algunos de sus países. Y lo que está pasando, diría yo también, es que algunos euroescépticos, algunos movimientos populistas, nacionalistas en Europa, como es el caso de la Italia de Salvini, están aprovechando para internamente, para desde dentro, ir fracturando la Unión Europea, como sería el ejemplo, o como habrían hecho con este acuerdo bilateral con China. Las opiniones de nuestros analistas en imágenes de último momento, imágenes de una reunión inesperada que se ha producido hace minutos en la Casa Blanca, en la que la esposa del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, la señora Fabiana Rosales, ha sido recibida por el vicepresidente de Estados Unidos y de manera no anunciada e inesperada también por el presidente Donald Trump. Imágenes que tienen ahí en sus pantallas de ese encuentro en el que el mandatario estadounidense ha decidido sumarse a esa recepción que estaba anunciada en la agenda oficial del vicepresidente de Estados Unidos a las 10:30 de la mañana, hora de la costa este. Un espaldarazo, un símbolo, un abrazo a esa oposición venezolana que lidera Juan Guaidó, considerado, como decimos, presidente encargado de Venezuela por más de 50 países y que Estados Unidos, con su política, ha dado un apoyo inquebrantable en el que le siguen pidiendo a Nicolás Maduro que abandone el poder y que se abra un periodo de transición que desemboque en elecciones transparentes, libres, con veeduría internacional, independientes, que devuelvan, dice la administración estadounidense, la democracia a Venezuela. Imágenes a esta hora de la mañana de hace minutos en la Casa Blanca de ese encuentro en el que estaban presentes las cámaras de NTN 24. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto. Hemos comentado antes ya la visita de Rosales a Washington, que la llevará luego al Congreso y finalmente a reunirse con la comunidad venezolana. Pero, Ricardo, tenías una voluntad de hacer un comentario sobre Bouteflika
que el jefe del Estado Mayor argelino, Bouteflika, y vaya cambio hemos hecho cambio brusco de tema, ¿no? Pero es que me he quedado pensando en el momento en el que Trump recibía, ¿no? Ese gesto que aparece, y que la última vez que yo lo vi fue con Lilian Tintori. Pero antes de cerrar el programa sí quiero que entremos en la cuestión de Argelia. Bouteflika se ha intentado volver a presentar a las elecciones, la quinta vez, creo que buscaba su mandato, y ahora es el Estado Mayor quien ha dicho que usted queda inhabilitado. Sí, esto viene después de semanas de protestas en las calles argelinas, que es un país que no tuvo su primavera árabe, es un país muy importante para Europa porque de allí sale, es un gran productor de gas y de allí viene buena parte del gas europeo. Y Bouteflika es un autócrata que tiene 82 años, que está enfermo desde hace 6 años y prácticamente no se le ha visto en público en estos últimos años, y aún así se presentó una vez más, la quinta vez, a las elecciones en Argelia. Los argelinos están hartos de la situación de un país que controla la misma generación que hizo la revolución, que hizo la independencia de Francia. Hay desempleo, hay pobreza, la gente se tiene que marchar y los argelinos quieren un cambio democrático como quisieron otros países durante las primaveras árabes, en Egipto, en Yemen y en otros países. Y entonces, bueno, de momento lo que ha hecho el ejército ha sido decir que Bouteflika se tiene que ir, siguiendo el ejemplo egipcio, para que venga alguien más. La cuestión es si realmente el ejército va a permitir una transición democrática o simplemente elegirá a otro de los suyos para perpetuarse y seguir controlando el poder. Argelia, una situación que está en desarrollo. Así terminamos con ese comentario que nos ha llevado también a ese país norafricano. Hoy con los comentarios de Ricardo Mir de Francia, de María Peña y de Vanessa Jacklitz. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Que tengan una feliz jornada.